Hay marineros saltando de un portaaviones estadounidense, en medio del mar, voluntariamente. Y antes de que sigas pensando que exagero, déjame decirte algo. Esto lo reportaron Stars and Stripes y Navy Times, dos de los medios más serios que cubren temas militares en Estados Unidos. No es un rumor de redes sociales, es real. Y no es un accidente, no es un entrenamiento. Es lo que pasa cuando un ser humano lleva 250 días atrapado en una guerra que su propio gobierno ya no sabe bien cómo terminar. Hoy te voy a contar la historia completa de esta guerra, la que casi nadie te está explicando bien. Y te prometo algo, para cuando termines de ver este video, vas a entender por qué esto que parece tan lejano, en realidad te está tocando el bolsillo ahora mismo, hoy, esta semana. Así que si tienes 30 minutos, quédate, porque vamos a desarmar esto pieza por pieza. Bueno, empecemos por el principio, porque para entender dónde estamos hoy, necesitamos entender cómo llegamos aquí. Esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya lleva más de 6 meses activa. 6 meses. Piénsalo un segundo. 6 meses es más tiempo del que muchos gobiernos duran discutiendo un presupuesto. Y aquí estamos hablando de un conflicto militar activo, con ataques, con tropas desplegadas, con un país entero, Irán, viviendo bajo un bloqueo. Y aquí está lo primero que quiero que entiendas. Esto no es una guerra tradicional donde ves tanques cruzando fronteras todos los días en la televisión. Es una guerra que se libra, en gran parte, en el mar, en el aire y en los números económicos. Es una guerra de drones, de bloqueos navales, de barcos petroleros que no se atreven a cruzar ciertas rutas. Y eso la hace, de alguna forma, más difícil de entender, pero no menos real para la gente que la está viviendo. El escenario central de todo esto es el Estrecho de Hormuz. Si nunca habías escuchado ese nombre, apréndetelo, porque lo vas a escuchar mucho más en los próximos meses. El Estrecho de Hormuz es un pasaje de agua angosto, ubicado entre Irán y la península arábiga, y por ahí pasa una porción enorme del petróleo que se consume en el mundo entero. Cuando ese estrecho se tensiona, cuando los barcos tienen miedo de cruzar, el mundo entero lo siente, literalmente en cuestión de días. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. El tráfico por el Estrecho de Hormuz sigue, según los últimos reportes, severamente restringido. Los barcos petroleros, las navieras, las aseguradoras, todos están evaluando el riesgo antes de arriesgar una embarcación de cientos de millones de dólares en una zona de conflicto activo. Ahora, quiero pausar un momento aquí, porque antes de hablar de números, de petróleo, de política, quiero que pensemos en las personas. Porque es fácil, viendo esto desde la pantalla de un teléfono, olvidar que hay seres humanos reales atrapados en medio de todo esto. Volvamos al portaaviones que mencioné al principio. Se llama el USS Abraham Lincoln y salió de su puerto base en San Diego el noviembre pasado. La idea original, según los reportes, era una misión normal, pero fue redirigido al Medio Oriente para apoyar las operaciones de Estados Unidos en esta guerra, y ahí sigue, más de 250 días después. 250 días. Imagina eso. Imagina no ver a tu familia, no pisar tierra firme de forma normal, vivir en un espacio cerrado, rodeado de la misma gente, bajo la presión constante de estar en zona de guerra durante más de 8 meses seguidos. Los reportes de familiares y de los mismos marineros describen un nivel de tensión que llevó, según Stars and Stripes y Navy Times, a múltiples intentos de tripulantes de saltar por la borda. Eso no es una estadística, eso es una crisis de salud mental en tiempo real dentro de una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Y es un recordatorio de algo que las noticias tienden a olvidar. Cada guerra, sin importar cuán lejana parezca en un mapa, tiene un costo humano que se mide en algo más que territorio o petróleo. Y del lado iraní, la situación no es menos dura.
Los reportes indican que las ejecuciones y las condenas a muerte han continuado a un ritmo alto dentro del país desde que comenzó esta guerra, con decenas de personas ejecutadas por razones vinculadas a la seguridad nacional. Así que mientras en el mar hay marineros estadounidenses al límite de su salud mental, dentro de Irán hay otro tipo de costo humano, uno relacionado con represión interna en medio del conflicto. Ahora hablemos de números, porque los números, en esta guerra, cuentan una historia propia. Según un reporte del Washington Post, Estados Unidos ha perdido cerca del 25% de su flota de drones Reaper en este conflicto. 1 de cada 4. Para que tengas contexto, el dron Reaper no es un juguete, es una de las herramientas más avanzadas y costosas del arsenal aéreo no tripulado de Estados Unidos. Se usa para vigilancia, para ataques de precisión, para recolección de inteligencia. Perder 1 de cada 4 en un solo conflicto es una cifra que, en círculos militares, se considera altísima. Y aquí está el detalle interesante. Según el reporte, no todos estos drones fueron derribados por el enemigo. Un número no especificado simplemente se perdió, ya sea por fallas técnicas, por problemas de comunicación, o por razones que aún no se han hecho públicas completamente. Eso nos dice algo importante. Esta guerra está siendo más difícil, más costosa y más impredecible de lo que probablemente se planeó al principio. Y no es solo del lado militar donde vemos el costo. Recientemente hubo una explosión masiva en una planta italiana que produce artillería para Ucrania. Un recordatorio de que aunque estemos hablando de Irán, el mundo entero está interconectado en una red de conflictos, de suministros militares, de alianzas, que hace que lo que pasa en un lugar afecte directamente a otro completamente distinto. Y aquí llegamos a lo que, para mí, es el momento más revelador de todo lo que ha pasado en las últimas semanas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo algo en una mesa redonda que, honestamente, no recibió toda la atención que merecía. Dijo, textualmente, que el objetivo principal de esta guerra es mantener bajo el precio de la gasolina para los estadounidenses y que evitar que Irán obtenga una bomba nuclear es el objetivo número 2. Déjame repetir eso, porque quiero que se quede grabado. El objetivo número 1 no es seguridad nacional en el sentido tradicional que todos asumimos cuando hablamos de una guerra contra un país que se sospecha busca armas nucleares. El objetivo número 1 es el precio que pagas cada vez que llenas el tanque de tu carro. Ahora, puedes tomar esa declaración de distintas formas. Algunos dirán que es una honestidad refrescante, un funcionario admitiendo la prioridad económica real detrás de la política exterior. Otros dirán que es preocupante, que reduce una decisión de guerra y paz a un cálculo de precios de gasolina. Yo no te voy a decir qué pensar, eso lo decides tú, pero sí quiero que tengas la información completa para decidirlo con conocimiento real, no con lo que un titular de 15 palabras te puede resumir. Y esto nos lleva a algo que en la superficie no tiene sentido. Con toda esta tensión, con el estrecho de Hormuz prácticamente paralizado, uno esperaría que el precio del petróleo estuviera disparado. Pero no es así. El petróleo Brent, que es el referente global, está cotizando alrededor de $87 el barril, y de hecho bajó cerca de un 2% en los reportes más recientes. Bajando, no subiendo. ¿Por qué pasa esto? Porque el mundo entero, en lugar de arriesgarse a mandar barcos petroleros por una zona de guerra activa, está usando sus reservas estratégicas. Es una especie de calma tensa, todos saben que la situación es grave, pero en lugar de que eso dispare el pánico inmediato en los mercados, ha generado una especie de administración cuidadosa de los recursos que ya existían antes de que la crisis empeorara. Es como ver un incendio a la distancia y que, extrañamente, el humo huela a calma en lugar de a peligro.
Pero eso no significa que la calma vaya a durar. Las reservas en algún momento se agotan. Y si este conflicto se extiende meses más, esa paradoja del petróleo bajando en medio de una guerra podría cambiar de un momento a otro. Ahora, quiero conectar todo esto contigo, porque hasta aquí puede sonar como una clase de geopolítica lejana, pero no lo es. Si vives en Latinoamérica, o si eres parte de la comunidad hispana en Estados Unidos, esto te toca de formas muy concretas. El precio del petróleo influye directamente en el precio de la gasolina en tu país, sin importar en cuál estés. También influye en el costo del transporte de mercancías, lo cual eventualmente se refleja en el precio de casi todo lo que compras, desde alimentos hasta productos electrónicos. Cuando el petróleo sube o baja de forma inestable, los gobiernos de la región tienen que ajustar subsidios, tarifas de transporte público y hasta políticas económicas completas. Y hay algo más: cuando Estados Unidos concentra tanto de su atención militar y económica en el Medio Oriente, eso también tiene un efecto en cómo se distribuyen recursos, atención diplomática y hasta ayuda internacional hacia otras regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica. No es una conexión directa que veas en un titular, pero es real y es parte de por qué entender lo que pasa en Irán. No es un lujo informativo, es relevante para tu vida diaria. Así que resumamos lo que vimos hoy. Una guerra que lleva 6 meses activa. Un portaaviones con marineros al límite después de 250 días desplegados. Estados Unidos perdiendo una cuarta parte de su flota de drones Reaper. Un vicepresidente admitiendo que el objetivo principal no es lo que todos asumían, y un mercado petrolero que, por ahora, se mantiene extrañamente calmado, pero que podría cambiar en cualquier momento. Esta guerra no aparece todos los días en tu feed de redes sociales, no genera el mismo ruido que otras noticias más virales, pero sigue ahí, todos los días, en silencio, afectando precios, afectando vidas, afectando el equilibrio de una región entera del mundo. Yo voy a seguir esto de cerca para ti, para traerte la información completa, sin adornos, sin exagerar, pero también sin minimizar lo que realmente importa. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando, suscríbete a Voz, activa la campanita y déjame en los comentarios qué tema quieres que analice a fondo la próxima vez, porque lo que viene apenas está empezando.